El cepillo a contrapelo. Apuntes de historia local y regional para redescubrir otros presentes. Fabiana Tolcatier. Historia en el aire de En Eso Estamos. Muy bien, y es jueves y estamos en el aire de la calle con Fabiana Tolcatier e invitada para seguir hablando de las historias del sur bonaerense y particularmente de Bahía y la región. ¿Cómo va? Bueno, muy bien, muy buenos días, Mauro. Hoy tenemos otra invitada, investigadora, docente de nuestra universidad, el Departamento de Humanidades, Clarisa Borgani, para dar continuidad a un tema que habíamos planteado con Sandra Rossetti en el anterior encuentro, y era pensar también acerca de los promotores de memoria. Cómo se crea, cómo se inventa una tradición, cómo se crea una efeméride, cómo se crean las referencias históricas. Y en línea, digamos, de este mes, con tantas conmemoraciones, junio, ¿no? La bandera, Belgrano, venimos de efeméride en efeméride, planteamos lo de Malvinas. Dijimos, bueno, vamos a seguir pensando en los promotores de memoria, no necesariamente a nivel únicamente del Estado, sino también en articulación Estado-sociedad civil, en una comisión que todavía tiene vigencia, denominada Comisión de Reafirmación Histórica, la cual la ha estudiado muy minuciosamente Clarisa, para que nos cuente de qué se trata esta comisión, cómo ha intervenido en el espacio público, qué trayectorias ha tenido, y bueno, y hay dos, digamos, podemos espoliar un poquito la orientación de la comisión, porque Clarisa, y de paso hago la difusión de los cuadernos, es autora de 2 capítulos. En el cuaderno 5 habla de la comisión con un título muy sugestivo que se denomina Memorias en Uniforme. Y en el cuaderno 7, referido a Malvinas, el título del capítulo de Clarisa se denomina Construcción de una memoria patriótica acerca de la Comisión de Reafirmación Histórica. Entonces, bueno, ¿cómo se vinculan estas memorias de uniforme con una memoria patriótica? Y acá le doy la palabra a mi compañera. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal? días. Bienvenida, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como introdujo Fabiana, sí, la Comisión de Reafirmación Histórica se puede considerar como un agente de memoria muy destacado en esta labor de reconstruir el pasado local. Y resulta también muy interesante pensarla en qué momento se creó esta comisión. La comisión se crea en 1976, ¿sí? A pocos meses de que se dio el golpe militar, ¿no? De que dio inicio a la última dictadura cívico-militar. Entonces, en el acta fundacional, justamente sus miembros señalan que era precisamente en esos momentos donde se hacía necesario reafirmar la historia local y los determinados hitos que hicieron de Bahía Blanca una ciudad que se forjó en libertad y progreso, ¿no? Son estos los términos que utilizan los miembros de la comisión para dar inicio a esta acción que actualmente sigue funcionando, quizás ha tenido sus momentos de mayor intervención en el espacio público, como podemos apreciar con las llamadas referencias históricas, ¿no? Claro. Estos carteles que vemos ubicados en distintos puntos de la ciudad que señalan qué es lo que aconteció en ese lugar y que, a partir de si pensamos esos carteles como un texto, ¿no? Pensamos la ciudad como un texto, podemos leerla, interpretarla y hacer un recorrido de cuál es el relato que se construye a partir de los textos de estas referencias históricas. Resulta, perdón, ¿no? Muy Sí. interesante también, además de indagar ahora en los contenidos o en los motivos o en los ejes de sentido, también desde el punto de vista de la forma. Por eso Memoria Uniforme, no es casual que esos carteles sean azules
y que tengan a su vez, si querés explicar un poco. Sí, exactamente. Es muy interesante estudiar el formato, ¿no? El diseño de estos carteles. Como dijiste, Fabiana, son carteles de color azul, Sí. o sea, sobre un fondo azul se plasman las letras en color blanco. A su vez, estas letras están contenidas dentro de un contorno de color rojo que replica el formato de la Fortaleza Protectora Argentina, ¿sí? Que es la que dio origen a la ciudad, y los colores no son casuales. No, claro que no, por eso Memorias de Uniforme replica el uniforme de los fortineros y de la Fortaleza Protectora, ¿no? Entonces, creo que el sentido hasta de la autodenominación, Comisión de Reafirmación, que habría que reafirmar, Claro. el sentido de una fortaleza protectora en el contexto de la última dictadura, donde también la dictadura se autodenomina proceso de reorganización, es reorganizar y reafirmar, ¿no? Es la pata ideológica cívico-militar que se formó acá en la ciudad justamente para una política de la memoria, una pedagogía de la memoria, y en los objetivos Claro, también que fueron explicitados, sí. tiene que ver con estos sentidos Sí. que la dictadura, digamos, trata de disciplinar, Claro. ¿no? Con el sentido de la nacionalidad, los valores occidentales y cristianos. Sí, ahí en el acta fundacional, los miembros de la comisión, que también es interesante saber cómo estaba compuesta, ¿no? Había tanto integrantes, miembros de la Universidad Nacional, ¿no? Docentes de la universidad, representantes de las distintas instituciones representativas de la ciudad, del comercio, de la cultura, y también miembros del ejército. Las Fuerzas ¿sí? Armadas. De las Fuerzas Claro, Armadas. La composición cívica militar. Exactamente. Claro, o sea, la los- dictadura, ¿no? Exactamente, replica la Exactamente. composición mixta también de que estaba conformada la dictadura. Y se crea con dos propósitos, grandes propósitos, ¿no? Uno relativamente inmediato, que tenía que ver con la organización de los festejos por el sesquicentenario de Bahía Blanca, ¿sí? O sea, la comisión se crea en el 76 y en el 78 se iban a hacer todos los actos conmemorativos por la fundación, un nuevo aniversario de la fundación de Bahía Blanca. Y por otro lado, un propósito más a largo plazo, que es la que la mantuvo a través del tiempo, Sí. que es recordar el pasado de la ciudad y de aquellos personajes, héroes ilustres que contribuyeron a forjar no solamente la ciudad, sino la patria, ¿no? O sea, una fuerte carga nacionalista en este sentido. Después, con el tiempo, acontecimientos como la Guerra de Malvinas va a reforzar aún más la acción de esta Comisión de Reafirmación Histórica, porque, todo lo que tiene que ver con esa pata nacionalista, ¿no? De la defensa de la soberanía nacional, de lo territorial, encuentra en la Guerra de Malvinas toda una autolegitimación impresionante como para seguir por ese camino de reforzar la identidad nacional, ¿no? Sobre un tema que ya tenían en su agenda, ¿no? Malvinas, Sí. Antes de la guerra, lo que contás ahí. Sí, de hecho ya en 1982, o sea, en 1981 ya se hallaban organizando distintas actividades en relación a Malvinas por cumplirse un nuevo aniversario de la ocupación, ¿no? Para esa fecha, por ejemplo, una de las acciones que llevó a cabo la comisión fue la de premiar, ¿no? Organizar un concurso que se denomina Premio de Reafirmación Histórica, y para ese año el tema de investigación iba a ser en torno a Malvinas, ¿sí? Esto antes de que se diera el conflicto con Gran Bretaña. También se estaban organizando una serie de conferencias con el tema Malvinas, es decir, había ya toda una movida en ese sentido. Y cuando estalla la guerra, obviamente que todo eso se refuerza, ¿sí? Claro. O sea, no se interrumpen las actividades, sino que muy por el contrario. Es más, es en el seno de la Comisión de Reafirmación Histórica, yo diría que creo que al mes o a los 2 meses que estalló el conflicto, del seno de la comisión sale el proyecto de uno de sus miembros de crear un museo o un memorial sobre Malvinas, ¿sí? Que es algo que, con el tiempo
se va Con muchas concretando. idas y vueltas, ¿no? Bueno, aparte ya hemos charlado en algún otro Claro, seguramente con Sandra lo Sí, charlaron. espacio, pero Sandra, interviene sí, ahí la sí, comisión sí, también exactamente. en esa Sí, sí. discusión de qué formato, Sí, qué lugar, de qué manera, ¿no? de qué manera Sí. plasmar la memoria de Malvinas, ¿no? Claro, y la disputa que hubo, Sandra comentaba, con los excombatientes que no Exacto. querían la mediación de las instituciones patrióticas. Claro. También el tema del traslado del cañón a la plaza. Claro, que también Ahí. fue, eso lo gestionó la Comisión de Claro. Reafirmación Histórica, es decir, todo un relato histórico que pone de alguna manera a las Fuerzas Armadas como protagonistas de todo este devenir, ¿no? De la defensa de la nación, del territorio, custodias de la patria, está muy presente. En Sí. las temáticas, yo me acuerdo de uno de tus trabajos, ¿no? Que habías relevado más o menos 70 referencias históricas a lo largo de la ciudad aproximadamente. Sí, sí. Y vos habías planteado 3 ejes, ¿no? Uno, lo que tenía que ver con la fundación de la ciudad, con el tema de los orígenes y la fortaleza. Ujú. Otro eje, me acuerdo que habías planteado la campaña del desierto, esa reivindicación. De hecho, en el año 79, si no mal recuerdo, que se cumplían 100 años y que ellos reivindicaban la gesta de Roca, sacaron un boletín histórico y también, me parece, hicieron una convocatoria. Y después el otro eje tiene que ver con el modelo agroexportador, porque vos habías relevado el primer molino harinero, Sí, ¿no? sí. Como lo que le confiere progreso, entre comillas, Claro. esa ideología de progreso a la ciudad. Sí, ¿no? esos 3 ejes que mencionás Sí, se me corresponden acuerdo. con los primeros años Con los de, primeros de años. acción de la comisión, donde bueno, la mirada está puesta en instalar referencias que hagan alusión al aspecto fundacional de Bahía Claro, Blanca. claro. ¿No? Y, por ejemplo, donde se desarrolló la fortaleza protectora argentina, dónde fue la entrada del llamado último malón, es decir, un relato que refiere al origen de Bahía Blanca como fuerte militar y ciudad que se desarrolló en virtud del avance sobre la frontera sur, desplazando al indígena. Y que este relato que culmina, bueno, con la inserción de Bahía Blanca dentro del modelo agroexportador, con la llegada del primer tren a Bahía Blanca, que también está señalizado en la Acá, en la estación de estación ferrocarril. Claro, bueno, ahí hay Ha intervenido también. una situación en particular porque después se interviene, claro, ahí se reivindica en el texto de la campaña del desierto y después se lo interviene con simbología mapuche, ¿no? Claro. Sí, eso sí fue. Sí, vos fotografiaste. Claro, sí, por el año 2015, esa referencia, sobre esa referencia y el texto que relata la llegada del primer tren a Bahía Blanca, sobre ese texto había un dibujo de una simbología mapuche, ¿no? que refleja la cosmovisión mapuche, y años después, ya no recuerdo, a ver, sí, 2017 por ahí, nuevamente la placa impoluta, ¿no? Sin esa imagen, ¿no? de que había registrado con una fotografía, bueno, como que da cuenta, ¿no? de que bueno, la disputa por el pasado está presente en una placa que a modo de palincesto podemos ver, ¿no? Distintos capas. sentidos contrapuestos. Exacto, sí. Yo en ese sentido lo que pensaba, porque bueno, parte de lo que vos mencionas ahí es también sobre un proyecto que no terminan de concretar, donde hay una especie de visión igualadora de situaciones y personajes que vienen de historias muy diferentes. Exacto. Y bueno, obviamente después lo pensaba en línea con esto que mencionamos acá, de cómo la comisión y oficialmente la municipalidad hace esa reseña reivindicando la campaña del desierto, después interviene, pero si no me equivoco también, más recientemente, por ejemplo, en el Boronat, la referencia de la masacre de la calle Catriel está también reseñada con este formato. Pero no es lo mismo. Es de la comisión. No es de la Esa es la comisión. duda que tenía, porque No yo es me de la acuerdo que fue comisión. Elisa Cortucci la que lo promovió, Claro. pero no responde a la No, señalética oficial, digamos. emuló el cartel azul Ahí o el está. modo de referenciar, pero no tiene el contorno Ajá. del uniforme fortanero, de los fortineros. No fue impulsada por la comisión, pero vos fíjate cómo plasmó la estética o el modo de referenciar. Y aparte es interesante pensar que en general estas referencias en el espacio público se erigen o se emplazan
en ese día, o sea, en la conmemoración, el Sí. efecto de ritual o de repetición que tiene esto como una pedagogía de la memoria colectiva. Entonces, qué sé yo, no sé, 19 de mayo pusieron eso el 19 de mayo y en el supuestamente lugar también para territorializar La memoria. la memoria, la referencia y la efeméride de ese evento, ¿no? Como un lugar de memoria. Entonces, digamos, es muy potente el sentido que eso irradia. Y también, bueno, interesantísimo las intervenciones justamente de disputa, ¿no? Claro. Que después sobre ese mismo palimpsesto, como dice Clarisa, ¿no? Distintos sentidos sobre la misma placa, Sí. esa reescritura. Y que nos hablan también de, bueno, hay una historia que se cuenta a través de las referencias, pero hay otra historia también, ¿no? Entonces también resulta interesante, porque creo que uno de los sentidos de estudiar las referencias y cualquier marca territorial, ¿no? Yo porque estoy con las referencias, pero tiene que ver con, de alguna manera, volver extraño lo cotidiano, si se quiere. Porque las referencias, cuando yo a mis alumnos y alumnas les pregunto, ¿conocen las referencias? Ah, sí, esos carteles azules. ¿Se detuvieron a leer qué dicen? Ah, no sé. Sí, ¿y los colores? No. No, después de una charla y de la reflexión, ahí empieza a salir interpretación. Pero nos resulta tan cotidiano, las conocemos, pero nunca nos preguntamos. El contramano y el cartel No, y después es claro, parte tal cual. del paisaje, ¿no? Parte del paisaje urbano, ¿no? Es interesante también esto de tornar arbitrario, ¿no? Y mirar con otra reflexibilidad, porque también pensar que esto que se inicia en plena dictadura, con autoridades militares, convalidado por poderes civiles, ver qué pasó en democracia, porque la comisión perduró y todas las subsiguientes referencias que se emplazaron posteriormente a la recuperación democrática han pasado la autorización por el Consejo Deliberante. Claro. Es decir, con la participación de todas las fuerzas democráticas. Sí. Y siempre fue convalidado. Entonces, también me parece que ahí hay una mirada bastante acrítica, si bien ha cambiado obviamente la orientación, porque después pasó a reivindicar, no sé, personajes notables, poetas, artistas, sí, se puede o apreciar un científicos. corte, podríamos se puede decir. aplicar, Sí. claro, apreciar una diferenciación. ¿No? De Eso, hecho, bueno, cuando se agotan por ahí todas las referencias que hacen alusión a la Fundación de Bahía Blanca, ya a partir del 83, 84 se empiezan a referenciar cuestiones que tienen que ver con los barrios, la señalización del barrio Tiro Pero Federal. ¿qué ocurre con aquellas que se hicieron oportunamente? ¿Siguen diciendo lo mismo? Siguen, sí, esas eso siguen. no No. O sea, no hay una revisión sobre... No. El que está ahí reivindicando la campaña del desierto está reivindicando la campaña del desierto hoy. Digamos, los ¿no? textos siguen Claro. siendo los mismos, pero bueno, se incorporan por ahí nuevas temáticas. De hecho, también se las llama ya no referencias históricas, algunas, sino referencias histórico-culturales, que hay un debate ahí en el seno de la comisión, como diciendo, bueno, hay que renombrar, porque acá no estamos hablando de hechos históricos, sino que hablamos de cultura, entonces hay que renombrarlas. Y entonces ahí, no sé, menciona a un barrio o también de personalidades destacadas de la cultura de Bahía Blanca, como Carlos Di Sarli, en fin. Claro. Milstein también tiene. ¿no? A Milstein, eso también en pleno periodo democrático. Lejarraga también. Sí, creo que es, hasta lo que yo estudié, creo que es la única mujer referenciada, ¿no? La poetisa Berta Lejarraga. Sí. Bueno. Hasta donde yo También estudié. tiene un sesgo No ha patriarcal. permeado No le falta mucho. la perspectiva de género en la No, comisión todavía no, de aún no. reafirmación. No hicieron la capacitación de la ley Micaela. Muy bien. Y vos decías, hasta 2008 es el seguimiento que le has hecho y ahí se incorporan esta nueva mirada, digamos, esta nueva ampliación. mirada, si se ampliación quiere. hacia lo barrial, lo cultural, lo deportivo. Y el funcionamiento no de eso, digamos, a propuesta de la propia comisión, con el aval del Consejo Deliberante, se instala desde el municipio lo que se proponga, digamos, más o menos así es como surge la... También tienen en cuenta, ya también en los años democráticos, en el postdictatorial, las propuestas de algunos vecinos que acercan. Esto resulta interesante también. Primero pasa por la comisión a ver si puede ser factible, referenciar esa propuesta vecinal y de allí, bueno, sigue los pasos hacia el Consejo Deliberante y bueno, y si se aprueba, se instala. Sí, o sea, hay como en algunas
variaciones o que podemos decir matices, sí, una ampliación de la memoria, pero bueno, lo que tiene que ver con la memoria del pasado reciente, eso está ausente, ¿no? en el relato de la Comisión de Reafirmación Histórica. Porque bueno, está claramente planteado sus objetivos, destacar los hechos del pasado. Sí, con una línea ideológica, ¿no? Y también creo que hay algunas referencias vinculadas a la llegada de los salesianos. También, sí, hay fuerte presencia de la llegada de los ahí salesianos. Ahí está, la pata de la iglesia era infantable también. Sí. Y esto de remarcar el imaginario de Bahía Blanca como puerta de la Patagonia, ¿no? O sea, como pensada como un espacio perteneciente a la Patagonia. Sí, porque creo que, a ver, corregime, Clarisa, creo que es regional también la primer proyección en el sentido de que la comisión tenía delegados en localidades vecinas a Bahía Blanca. Sí, referencias en Torkins, por ejemplo. Sí, me parece que sí, ¿no? Sí. Que después, bueno, algunas también desaparecen, hay todo un tema ahí, no las pueden reponer, pero había referencias en Torkins y en la zona, más allá de la esfera urbana de Bahía Blanca. Pero me quedé pensando, voy a otro tema, porque mencionaste el del proyecto frustrado. Un proyecto frustrado de crear un panteón de los héroes del sur, esto en relación a la Patagonia, ¿no? Claro. Que ese proyecto vino de la mano con el proyecto del Centro Cultural Islas Malvinas, que ese sí se concretó, pero en el, digamos, de la misma comisión, dentro de la comisión surgieron estas dos propuestas, la del Centro Cultural y, por otra parte, erigir un panteón de los héroes del sur, que se proyectaba en el mismo espacio, homenajear, a los caídos en la Guerra de Malvinas, al soldado de la Patagonia, al indígena, y también a los restos de Ramón Estomba, ¿no? Del fundador de Bahía Blanca, en un mismo espacio. Que uno dice, ¿cuál será la intencionalidad en el mismo espacio? Ubicar figuras tan disímiles y opuestas, ¿no? En el mismo lugar, el indígena y el soldado. Los héroes de la patria son los que dieron la vida por la patria, ¿no? Y realmente los pueblos originarios no eligieron ser exterminados por la patria. Entonces es bastante perverso. Pero lo he visto, por ejemplo, en Trenquelauquen, no sé si Villegas, no recuerdo la otra figura, si es Pincén o algún otro lonco cacique, que están erigidos en un mismo lugar. Siempre igualados. Claro. ¿Cuál es el efecto o la interpretación de un monumento o un proyecto de estas características? Claro. ¿No? Claro, son, en este caso, que eran fin de quienes murieron por la patria, claramente no era. A ver, creo que una de las posibles lecturas, no digo que sea esta, pero es neutralizar el conflicto. Neutralizar el conflicto del pasado, justamente para que en el presente no haya demandas ni mayores disputas de los perdedores de esa historia. Reconciliación. Reconciliación, una ilusión de unidad, ¿no? Búsqueda, que es muy característico del monumento funerario. Esto lo ha estudiado Joel Candó, ¿no? Cuando explica que, es esa ilusión de unidad en un contexto, por ejemplo, del siglo XIX, en el que se estaban conformando los estados nacionales, entonces unir a todos en un panteón, ¿no? Y funerario, ¿no? Con la carga afectiva que tiene este tipo de parece algo indiscutido, ¿no? Por eso. Me voy un poco más lejos, ¿no? Pero recientemente la discusión en España con el Valle de los Caídos, ¿no? Y la figura de Franco ahí en ese lugar. Imagínate. Claro, tremendo. Claro. Cuando todavía se están abriendo fosas comunes, hay temas de la identidad. Ahí está el tema. O sea, para llegar a eso tiene que haber un previo debate, un previo consenso social de decir, están saldadas las heridas, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y esto fracasa por una cuestión logística, económica o porque faltaba esa discusión? Yo, me remito solamente a las actas, ¿no? Que son bastante frías en ese sentido. No hacen alusión, no hubo una discusión de fondo. Yo pensaría que por el derrotero que después siguió el Centro Cultural Islas Malvinas, que tuvo 8.000 obstáculos, pero por sobre todo económicos, estimo que en ese momento proyectar dos monumentos de ese tipo era demasiado desde el punto de vista económico. No, al menos en las actas no revela ningún tipo de discusión en cuanto al sentido de ubicar en un mismo lugar a estos personajes, ¿no?
para mí que no tuvo viabilidad por lo económico, pero bueno, es una interpretación mía. Y con Malvinas terminan, vos planteas ahí, haciendo una referencia que engloba también Vuelta de Obligado. Claro, claro. Bueno, eso también es muy interesante, todo ese recorrido, porque cuando proyectan este centro cultural, el espacio que le ceden es el de una plazoleta, bueno, que actualmente está en Cuyo y Celarrayán, que en ese entonces la habían nombrado como Puerto Argentino. Ajá. ¿Sí? Después, a instancias de la comisión, se renombra como Batalla de la Vuelta de Obligado. Entonces, en ese espacio, la comisión, como ya habíamos dicho antes, gestiona el traslado del cañón, que originalmente estaba contiguo a la plazoleta del Teatro Municipal, donde está Garibaldi. Y tenemos en un mismo espacio esta planta circular, ¿no?, del Centro Cultural Islas Malvinas, junto con el cañón, que además la idea de la comisión era replicar en esa plazoleta el escenario de la Batalla de la Vuelta de Obligado, bordeando el cañón con cadenas. No sé si recuerdan, ¿no?, que la Batalla de la Vuelta... sí, que consistió en detener los buques anglo-franceses con cadenas, en fin. Entonces esa era la idea, replicar. Y eso junto a los juegos de niños, ¿no? Entonces en un mismo espacio tenemos el protagonismo dado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta saga épica que las ubican en un lugar de preponderancia en la defensa de la soberanía nacional, representados en el cañón militar, la batalla de la Vuelta de Obligado, el museo, el centro cultural, junto a juegos de niños, ¿no? Sí, de hecho el cañón está orientado hacia la hamaca. Apunta hacia la hamaca. Sí, bastante sugestivo. Que uno dice, bueno, es extrañar lo cotidiano. ¿Sí? Pero prohibido jugar. Claro, sí, es extraño el mensaje, ¿no? Sí, por eso, o sea, haces una lectura y sí, bueno, claro, ¿qué entonces, pasa? Nada, hacernos preguntas, por lo menos, de ver, bueno, a ver, sí, no, sería interesante, este yo pienso también en el tema con alumnos, ¿no? Hacer un recorrido por la ciudad, un circuito por estas señalizaciones y ver qué pasa en la cabeza, ¿no? Sí, una especie de cartografía urbana, ¿no? Plantearlo en términos de cartografía urbana, hacer recorridos y ver qué circuitos de memoria y qué son posibles de trazar. Exacto. Y qué significado tienen. Y cuáles están ausentes. Qué sé yo, porque no hay en la ciudad, no lo espero esto necesariamente de la comisión, pero de otros emprendedores de memoria, por ejemplo, creo que es una ciudad que las memorias de las luchas obreras están totalmente omitidas. En White, de hecho, la poblada del 7 creo que no tiene una referencia clara. Hay hay una tradición de luchas bastante interesantes y no hay ninguna referencia. Es el promotor de las luchas obreras. Ni que hablar, bueno, sí. de los lugares. No digo ni siquiera de una institución, no, que sea de la sociedad, por ejemplo, donde funcionó la Casa del Pueblo, por decirte, donde fue la masacre, ¿no? del 7, del muerto que murió 2 veces. Claro. Hay bastante. En épocas más recientes, de alguna manera, lo de huellas de la memoria, de la Comisión de Apoyo a los Juicios, claro, o algún otro señalamiento. Sí. Por los movimientos de derechos humanos, claro, sí. Ha venido, ¿no? Hay una memoria, fíjate vos, ¿no? Por un lado, la Comisión repone memoria de héroes y movimientos de derechos humanos, memoria de víctimas o militantes. Claro. ¿No? Pero bueno, hay por ahí tradiciones de otras luchas que están ausentes también. Claro. Bueno, queda trabajo entonces por hacer. Clarisa, muchísimas gracias por la visita. Gracias y a vos. Fabiana, nos vemos la semana que viene. Bárbaro. Gracias. Buenísimo. Gracias, hasta luego.